¿Qué tal? Videotutorial número 19 del curso de Ajax en el que seguimos viendo MX Ajax Toolbox. En esta ocasión para crear un sitio basado en Ajax pero dinámico, por tanto enlazado a una base de datos. La mayor parte de los contenidos que se van a mostrar en pantalla los recuperaremos desde la base de datos a la que estaremos conectados. Vamos a construir un catálogo de artistas y álbumes favoritos. El proceso sería exactamente el mismo para crear catálogos de directores y películas, de escritores y libros, de departamentos de empresas y de empleados o cualquier tipo de categoría y productos en definitiva. A lo largo de la construcción de esta aplicación veremos cómo recuperar los nombres de los artistas de la base de datos y cómo añadirlos como ítems en el menú del sitio. Los nombres que ves en esta lista son recuperados de la base de datos, no los escribimos aquí uno a uno. Además, cada uno de estos nombres contendrá a su vez un enlace Ajax con un moveOver, con un tooltip similar al que ya usamos en el anterior videotutorial, con un texto enriquecido, con la imagen del grupo, de los artistas y con información sobre los mismos. Desde luego también en este caso crearemos un enlace Ajax para que aparezca el tooltip genérico que se le aplicará posteriormente a todos los nombres sin tener que escribir uno para cada uno. Además, para cada uno de los artistas creamos una tabla Ajax también dinámica que mostrará la información recuperada de la base de datos con los álbumes que tengamos de cada uno de esos artistas. Lo vemos aquí, para cada uno de ellos, la información en una tabla, de nuevo recuperada de la base de datos. Usaremos también otro de los widgets que incorpora MX Ajax Toolbox que permite, como vemos aquí, poder puntuar los álbumes, pero que también podrías aplicar a cualquier otro tipo de aplicación. Al tratarse de una aplicación basada en PHP, además, cada uno de los votantes solo puede votar una vez. Posteriormente se puede filtrar la información en la tabla, bien por el nombre del título del álbum, por el año de publicación, por los puntos que tenga, los votos. Esto forma parte de la tabla dinámica en que guardamos la información. Información, repito, una vez más, toda ella recogida y recuperada de la base de datos. Además, también vamos a transformar cada uno de los títulos del álbum en un nuevo enlace Ajax que apunta a la página con detalles concretos sobre cada uno de los álbumes que se podría ampliar lo que quisiéramos. Creo que una aplicación dinámica de lo más completa puede tener multitud de utilidades y aplicarla a aspectos muy distintos. En caso de que haya más del número de álbumes, que aquí pusimos 3, podríamos poner más, podemos movernos, como vemos, por los distintos álbumes que aparezcan. Creo que una aplicación de lo más potente y que además es elaborada sin escribir ni una sola línea de código y lo único que necesitamos es Dreamweaver 8 y la extensión MX Ajax Toolbox. Pero antes de empezar con la creación vamos a planificar cómo va a ser nuestro catálogo musical. Cuando desarrollamos aplicaciones web enlazadas a una base de datos, siempre suele ser clave diseñar la base de datos primero, antes de nada. La base de datos que vamos a usar en este ejemplo tiene una estructura simple y clara, formada por dos tablas. La tabla ArtistArt, que almacena datos sobre artistas musicales y que, como vemos, cuenta con los campos en el que tendremos la ID del artista, que a su vez es la clave, nombre del artista, la imagen del artista, que lo que almacenará será el nombre del archivo de la imagen, la ruta para recuperarla, y la descripción del artista con datos sobre biografía o lo que queramos incluir.
y la tabla álbum ALP, que almacena datos sobre los álbumes musicales, de nuevo con una ID álbum, que es la clave. Tiene también una clave externa, que es la que permite enlazar, y dar ALP, el título del álbum, el año de publicación, la carátula, la cubierta, para que aparezca también, y aquí la puntuación que vaya teniendo según los votos de los usuarios y el número de votos para ese álbum en concreto. En la estructura de esta base de datos hay una relación uno a muchos entre las dos tablas, ya que un artista puede tener muchos álbumes, mientras que un álbum en concreto siempre va a pertenecer a un único artista. Por lo tanto, simplemente con las dos tablas y con la clave foránea o externa ya podemos enlazar las dos. Esta estructura visual de la base de datos forma parte de otra de las extensiones con las que cuenta InterAKT para poder crear toda la estructura de base de datos de un modo visual parecido al de Visual Web Developer. No está instalado, no lo vamos a utilizar. Junto con el video tutorial irá a la aplicación e irá a la base de datos, que en este caso voy a utilizar exactamente la misma que viene junto con la extensión. Incluso, como verás, alguna de la información de los grupos viene en inglés. No quise perder el tiempo traduciéndolo porque creo que no tiene sentido ni aporta nada. Para crear rápidamente la base de datos, tanto la estructura, que aquí vemos para la tabla álbum, y más abajo la estructura para la tabla de artistas, y como vemos también ya lleva información, los registros, para no tener que ponerlos a mano. No vamos a explicar ahora ni mucho menos cómo subir la base de datos, cómo crear esta base de datos en PHP My Admin. Doy por supuesto que eso todo ya sabes hacer. Yo ya tengo creada esa base de datos, pero si alguno tiene algún problema, recuerda que está explicado ya en muchos videotutoriales en varios cursos. Simplemente aquí en crear nueva base de datos, creas una base de datos con el nombre que quieras y posteriormente, una vez creada la base de datos, que en ese caso, si la acabas de crear, aún estaría vacía, pulsas sobre importar. Y aquí pulsas sobre examinar y buscas el archivo en concreto donde tengas ese archivo SQL, que irá junto con el video tutorial. Bueno, ahora simplemente es perder un poco el tiempo, pero vamos, lo tengo en WAMP. Bueno, y dentro de WAMP www video tutorial, no, perdón, este es el del anterior, en catálogo, y aquí tenemos, este sería el archivo, al que no le doy ahora porque ya lo tengo subido, pero simplemente pulsas sobre abrir y después pulsas aquí sobre continuar, y ya tendrías creada la base de datos con las dos tablas. Recuerda que el nombre es catálogo porque tendremos que hacer referencia a él en varias ocasiones. Yo, como es simplemente para prácticas y lo estoy utilizando en mi ordenador, tengo ahora los datos de nombre de usuario y contraseña, tengo root y sin contraseña. Es algo que no debe hacerse nunca, excepto cuando, como es en este caso, para trabajo en local, además no se puede acceder directamente desde internet, por lo tanto no hay ningún problema y lo uso sin contraseña. Durante bastante tiempo tenía el servidor funcional, incluso tenía un dominio en él, dominio que ahora tengo en otro sitio, y siempre que creaba una aplicación que usaba una base de datos siempre tenía la preocupación, a ver si me tengo que acordar de borrar la contraseña, porque estoy seguro que el 99% de la gente que ve los videotutoriales es de lo más sana y no se le ocurriría, pero seguro que siempre, con toda seguridad, habría algún atravesado que, como se enterara de la contraseña, lo usaría pues para saber Dios para qué. Una vez que ya tenemos la base de datos, antes de empezar a construir la aplicación como tal, tenemos que hacer unas cuantas cosas. La primera de ellas, como en el anterior video tutorial, es crear un nuevo sitio en Dreamweaver. Asegurarnos que lo tenemos configurado correctamente y que sea una carpeta vacía. Así que, para empezar, creamos una carpeta en nuestro servidor, le damos un nombre y posteriormente creamos el sitio
que se va a guardar en esa carpeta, justo exactamente como hicimos en el anterior vídeo tutorial. Así que nos vamos a la raíz de nuestro servidor, creamos una nueva carpeta y vamos a llamarle, por ejemplo, mi catálogo. Y recuerda, de momento la dejamos totalmente vacía. Eso sí, vamos también a guardar dentro de ella varias carpetas con las imágenes tanto de los grupos como las carátulas a las que posteriormente se hace referencia dentro de la aplicación. Pero bueno, de momento lo dejamos vacío. Recuerda que esta carpeta no tiene que tener ningún tipo de archivo. Las carpetas, las imágenes podrían estar ya, no habría problema, pero las pondremos después. Dejamos vacío y ahora vamos a Dreamweaver a crear nuestro sitio. Empezamos, por tanto, desde cero y lo primero que hacemos es ir dentro del panel Archivos, Administrar Sitios y dentro de Administrar Sitios vamos a crear un nuevo sitio. Se nos abre la ventana de diálogo con los datos. Vamos a llamarle, para empezar, mi catálogo. Lo ponemos allí. La carpeta raíz local la podemos buscar. La que acabamos de crear ahora mismo. La seleccionamos. En vínculo a localhost mi catálogo, que es donde se encuentra. Configuramos los datos remotos, local red, la carpeta remota la misma, mi catálogo, ya que está en el servidor. Y por último, servidor de prueba, PHP MySQL, acceso local red, carpeta de servidor, y aquí, localhost mi catálogo. Con esto ya tenemos definido nuestro sitio web en Dreamweaver, que tampoco es para tanto, ¿no? Pulsamos sobre aceptar y ya aquí nos lo ha creado. Pulsamos sobre listo y vemos como ya estamos ahora en el sitio en concreto. De momento solo la carpeta vacía, como dijimos. Y ahora lo que vamos a hacer es enlazar este sitio web a la base de datos que creamos antes con el archivo SQL. De nuevo, facilito. Pulsamos aquí donde la aplicación, dentro de él es donde está el panel base de datos, que es con el que tenemos que trabajar. Pulsamos sobre más, conexión MySQL. Y ahora simplemente cubrimos los datos en la ventana de diálogo. Le damos un nombre a la conexión, vamos a llamarle del mismo modo, vamos a llamarle mi catálogo. Servidor MySQL, al estar trabajando en local, es localhost. Y como decía antes, nombre de usuario root y no tengo contraseña, por lo tanto no tengo que poner nada. Y ahora ya, al poner aquí localhost, base de datos, podemos pulsar para seleccionar. Vemos como aquí aparece las distintas bases de datos que tenemos en localhost. Queremos usar catálogo, así que lo seleccionamos y pulsamos sobre aceptar. Con esto ya tenemos la conexión creada y podemos hacer una prueba. Aquí nos indica que deberíamos tener contraseña, que no tenemos. Damos a aceptar y como vemos nos indica que la conexión se ha establecido correctamente, con lo cual ya sabemos que tenemos enlazado nuestro sitio a la base de datos. Pulsamos sobre aceptar y ya vemos como ahora dentro de bases de datos aparece la base de datos mi catálogo con la información de lo que contiene. Y a su vez dentro de nuestro sitio se ha creado una carpeta con el nombre Connections y dentro de ella el archivo mi catálogo PHP, que es el que permite la conexión entre nuestro sitio y la base de datos. Pues ahora con esto sí podemos empezar a crear nuestro sitio dinámico y Ajax. Empezamos entonces a crear nuestro sitio Ajax dinámico y su estructura. Con el sitio que acabamos de crear vacío, ahora con la conexión que tenemos a la base de datos, con el seleccionado, lo que vamos a hacer, como ya decíamos en el anterior ejemplo, es pulsar sobre sitio
nuevo Ajax sitio y cubrimos la ventana de diálogo. Vamos, por ejemplo, darle como nombre del sitio mi música favorita. Dejamos dos columnas, aquí vemos el aspecto y pulsamos sobre siguiente. Y en la siguiente ventana vamos cubriendo las distintas páginas que van a formar la estructura de nuestro sitio. Aquí en la primera, para que ocupe menos espacio, vamos a poner inicio. Dejamos como stage name home, que se muestre en el menú y por default. Vamos cubriendo el resto. En este caso vamos a crear 4. Creamos la segunda. Vamos a llamarle, por ejemplo, detalles artistas. Aquí en este name ya dejamos el que nos crea. Vamos a indicar que no aparezca en el menú y como plantilla vamos a ponerle descripción. Hacemos exactamente lo mismo para otra llamada detalles álbumes. Vamos a ponerlo así. Dejamos también sin que se muestre y también descripción. Podríamos añadir las que quisiéramos. Vamos simplemente a añadir una más, a la que llamamos contactar. Y vamos a hacer que aparezca en el menú y ponemos contact info. Una vez con la estructura de un modo tan sencillo creada, pulsamos sobre finish y ahora será la propia extensión la que nos cree las distintas páginas necesarias y el index con los distintos apartados, el del contenido, la cabecera, menú y pie, como veíamos antes. Aquí lo tenemos, el contenido. Aquí tenemos la página index.php que se nos abre por defecto en vista código. Podemos cambiar en cualquier momento a vista diseño. La estructura de momento es exactamente lo mismo. Aquí las conexiones es lo que cambia, porque en el anterior no teníamos base de datos, pero lo otro, como vemos, exactamente lo mismo. Dentro de Content es donde están los distintos archivos que hemos creado ahora, además de los archivos por defecto de menú, footer y header. También, como decíamos antes, vamos a añadir dentro del directorio de nuestra aplicación, en el servidor, las dos carpetas donde están las imágenes de los álbumes y de los artistas que vamos a utilizar. Recuerda que en los datos de la base de datos, la información va incluida, va la ruta. Ya veremos cómo, dependiendo del sitio donde esté, tenemos que recordar que se llaman las carpetas álbums y artistas, artist en este caso, para poder añadirlo ahora, como veremos. Pues ahora vamos a empezar por añadir los nombres de los artistas que queremos que aparezcan como ítems, todos ellos, todos los artistas que haya, en el panel del menú. Así que para hacerlo, lo primero es ir a la pestaña de Ajax Panels y pulsar en Menu Default State. Y recuerda que de este modo lo que hacemos es convertirlo en editable, la parte que ocupa dentro del index.php en la página maestra. Y para conseguirlo, lo primero que vamos a tener que hacer es crear un juego de registros que usaremos para recuperar la información que queremos, que en este caso son los nombres de los artistas. Para ello vamos dentro del panel de aplicaciones, pulsamos sobre la pestaña vinculaciones y aquí el botón más, juego de registros, consulta. Pulsamos, se nos abre la ventana de diálogo, que es donde tenemos que definir la configuración de nuestro juego de registros. Vamos a empezar por darle un nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, RS Artist Names. Y ahora aquí en conexión, como ya la tenemos creada, pulsamos sobre mi catálogo, que recuerda que es la conexión. Inmediatamente nos aparece aquí lo que forma esa base de datos y queremos ahora utilizar la tabla Artist Art, donde están los datos de los artistas. En columnas no queremos que aparezcan todas,
Pulsamos sobre seleccionado y queremos que aparezca la ID del artista y nombre del artista. En filtro ninguno y en ordenar por nombre del artista y en orden ascendente lo vamos a poner. Pues con esto tenemos creado nuestro primer juego de registros. Pulsamos sobre aceptar y ya vemos como en vinculaciones se nos ha creado este juego de registros con el nombre que le dimos y con el contenido que indicamos. Veamos ahora cómo lo incluimos dentro del menú, que recuerda que tal como lo tenemos está en modo editable, así que empezamos por situarlo el cursor después de inicio y pulsamos Enter para crear un nuevo ítem. Aquí tenemos este ítem al que vamos a darle como nombre, por ejemplo, mis favoritos. Ahora para colocar los nombres volvemos a pulsar Enter y ahora le damos a la tecla, lo podemos hacer por ejemplo desde aquí para que se vea, de sangrado para que vaya hacia dentro y aparezcan mis favoritos, pues aquí es donde situaremos los nombres. Lo que queremos es que aquí aparezcan los nombres de los artistas recuperados de la base de datos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pulsamos aquí, en el juego de registros que acabamos de crear, y lo que queremos que aparezca el nombre del artista, lo arrastramos y lo soltamos justo en el sitio donde queremos que aparezca. Observa que como lo que aquí aparece ocupa más del menú, se descompensa la ventana, pero eso no nos interesa porque posteriormente con los nombres aparecerá bien. Pero ahora aquí ya tenemos ese enlace con la base de datos para los nombres de los artistas. A continuación pulsa en el texto dinámico que acabamos de arrastrar y aquí donde aparecen las distintas etiquetas pulsa, ya está pulsada, pero comprueba que esté pulsada, si no podría darnos error, la última de las etiquetas LI. Porque lo que queremos hacer ahora es lo que se denomina repetir región, hacer que no solo recupere un dato de la base de datos, sino que lo recupere todos. Por lo tanto, con el texto dinámico seleccionado, para poder hacerlo, tenemos que abrir aquí, vamos a aplicación, y pulsamos sobre el icono región repetida que aquí vemos. De nuevo se nos abre una ventana de diálogo. El juego de registros es correcto, el que queremos que aparezca, RS Artist Names. Y ahora aquí en mostrar, como vemos aparecen 10, vamos a indicar, vamos a poner simplemente que muestre todos los registros, ya que queremos que muestre todos los que están en la base de datos. Una vez hecho esto, pulsamos sobre aceptar y ya lo hemos convertido en una región que se va a repetir con todos los datos de la base de datos con lo que aparece en el campo NameArt. Si ahora ya tal como está lo probamos, vemos como ya tenemos algo que aparece en nuestra página que he recuperado de la base de datos. Pero vamos a ver también cómo una vez más se pone de manifiesto que el saber trabajar con código, conocer CSS, HTML, a cada momento se hace necesario. Vamos a ver ahora por qué. Porque aquí lo vemos en el navegador, vemos como si recupera toda la información de los artistas, pero está tiene demasiado sangrado y como vemos algunos de los nombres ocupan 2 espacios. Vamos a ver cómo mediante la modificación en el código podemos hacer que este sangrado sea menor. Para ello, en modo código, en el archivo index.php, buscamos la etiqueta de las listas sin numerar. Aquí vemos ulclass y aquí le vamos a añadir simplemente como estilo el atributo un margen a la izquierda de 20 píxeles y un padding de 0. Con esto lo que hacemos es que aparezca con ese sangrado que queremos. Aquí tenemos la otra lista sin numerar. Hacemos exactamente lo mismo. Con esto, si ahora volvemos a ver
aquí lo tenemos el menú. Observa cómo se ha ido todo hacia la izquierda, dejando solo esos 20 píxeles, y por lo tanto ahora aparece mucho mejor la distribución de los artistas. Pasamos a modo diseño y continuamos trabajando en el menú de nuestro sitio, y lo que queremos ahora es transformar cada uno de esos nombres de artistas que aparece, que sea un enlace Ajax y que además tenga un tooltip. Si queremos que un tooltip con un texto y con imágenes, por ejemplo, se muestre cuando el puntero del ratón se sitúe sobre alguno de los ítems, tenemos que indicar un panel de estado, panel state, de donde se va a recuperar ese tooltip. Puede tratarse del mismo state, de la misma página a la que apunte el ítem, el enlace, en el menú, o puede ser otro, uno que creemos especialmente para el tooltip. Vamos en este caso a crear uno específico para el tooltip. Para hacerlo, vamos a la barra MX Ajax Toolbox en insertar, y aquí pulsamos sobre el icono Add State. Aquí lo vemos, pulsamos y de nuevo se nos abre una ventana de diálogo para la configuración. El panel en el que queremos añadir el diálogo es en el panel Content. En State Name vamos a llamarle Menu Tooltip, y ahora navegamos a buscarlo y ya, como vemos, nos sale aquí Menu Tooltip PHP, que es el nombre que tendrá ese archivo. Una vez configurado, pulsamos sobre aceptar y observa como inmediatamente se nos ese menú tooltip PHP para el contenido que vamos a crear, que queremos que aparezca y que vamos a crear específico para cada uno de los distintos nombres de artistas. De nuevo, para que esto sea posible, vamos a tener que recuperar información de la base de datos, así que lo primero va a ser crear un nuevo juego de registros para recuperar información sobre el artista, la imagen y la descripción. Así que de nuevo, con el lugar donde queremos editar seleccionado, pulsamos sobre el botón más y juego de registros, consulta. Recuerden el panel vinculaciones, como ya sabes. Se nos abre de nuevo la ventana, juego de registros, en la que tenemos que indicar ahora los datos. Vamos a llamar aquí, por ejemplo, RS Artist Tooltip. Esto simplemente es lo que ponemos allí, no, esto da igual. Aquí ahora elegimos mi catálogo y dentro de la tabla de nuevo queremos que sea Artist Art, y ahora lo que queremos recuperar es Picture, la imagen Picture, y la descripción. Estos dos son los que queremos. Por filtro va a ser la ID del artista, la que nos permita saber cuáles tenemos que recuperar, igual por lo tanto, y aquí en lo demás no hay que poner nada más. Cuando estés creando un juego de registros, en cualquier momento puedes probarlo a ver si funciona. Aquí tienes que entrar una de las IDs, si existe, vamos a poner por ejemplo 3, y observa cómo aparece la información de ese registro en concreto. Pulsamos aceptar y nos aparecerá aquí el juego de registros que acabamos de crear con los campos que indicamos. Y ahora lo que vamos a hacer es incluir la información en la página, que recuerda que esto lo que es estamos creando la página que va a aparecer en el tooltip. Seleccionamos todo para borrarlo. Recuerda que también cuando estás así, si quieres seleccionarlo todo rápido, control A y nos lo selecciona, suprimir, y ya tenemos borrada toda esa información. Y ahora aquí en primer lugar lo que queremos que aparezca es la imagen del artista, pero no una imagen en concreto, sino la del artista que esté seleccionado en ese momento. Lo que vamos a hacer, por tanto, es vamos a tareas comunes y pulsamos sobre imágenes, pero ahora al pulsar, observa, en vez de sistema de archivos, pulsamos aquí en fuentes de datos. Aquí nos aparecen las fuentes de datos y lo que queremos es que recupere Picture Art.
Lo que ocurre, como decíamos antes, aquí tenemos el código que nos va a permitir recuperar en cada caso la imagen, pero para que vaya a la carpeta en concreto donde se encuentra, si recuerdas, a la carpeta donde lo pusimos, es la carpeta con nombre artist, así que le indicamos que de la carpeta artist ahora sí recupere lo que en cada momento será el nombre del artista sobre el cual tengamos situado el puntero en ese momento. Hay que poner delante la carpeta. Pues con esto ya lo tenemos hecho para la imagen. Aquí pulsamos sobre cancelar, no queremos poner ningún nombre, y aquí tenemos la imagen. Ahora podemos poner aquí a continuación la descripción. Yo, tal como queda en la página, podemos hacerlo bien debajo, con lo cual con el tamaño no se ve bien, o bien podemos dejar aquí un espacio y incluirlo aquí mejor al lado. Es, como ya habrás entendido, para situar el lugar donde va a aparecer la descripción del artista. Si no nos convenciera, en cualquier momento también podemos cambiarla, pero así aparecerá la imagen y aparecerá la descripción. Podemos seleccionar la imagen, como hicimos en anteriores ejemplos, y darle un alineamiento medio absoluto. Con esto tenemos completada la página que va a aparecer y que será específica para eso como tooltip cuando situemos sobre el enlace de uno de los nombres. Simplemente recuerda, guardamos. Ahora, para completar el estado por defecto en el panel menú, vamos de nuevo a la barra MX Ajax Toolbooks y pulsamos sobre el botón de Edit Panel States. Y dentro de él, como vemos aquí, tenemos los distintos al que queremos en este caso hacer, que es el de Menu Default. Que podríamos también haber hecho de otro modo para ver las distintas formas de hacerlo. Pulsamos sobre el texto dinámico para el nombre de los artistas y de nuevo vamos a crear un enlace Ajax. Sabemos, porque lo vimos, que tenemos que hacerlo desde comportamientos del servidor, pulsar sobre el más y aquí en MX Ajax Toolbox Ajax Links. Aquí se nos abre y recuerda que lo que vamos a hacer es darle un enlace a el texto dinámico. Aquí tendremos que en cada caso será el nombre de un artista. En Basic dejamos como content el sitio donde queremos que aparezca la información, en Target State detalles de artista, que es lo que queremos que aparezca, y aquí ya tenemos el link al texto. De nuevo se trata de un enlace dinámico, por lo tanto ahora aquí sí en parámetros tenemos que indicar, vamos a darle un nombre, vamos a llamarle ID Art, por ejemplo. Y aquí ahora lo que tenemos que hacer es buscar y lo que queremos que aparezca es la ID del artista. Con esto, por lo tanto, como vemos, en cada caso lo que tendrá es esa ID, que es la clave de cada artista, y a partir de eso será la información que se muestre. Y ahora en Tooltip, que queremos que aparezca, recuerda que justo acabamos de crear ahora el panel que va a aparecer, aquí Content, aquí Menú Tooltip, y ahora aquí lo he cambiado justo sobre la marcha, a ver cómo queda, con respecto a cómo estaba, pero vamos a ponerle más ancho, por ejemplo 500, vamos a ponerle menos alto, voy a poner, por ejemplo 300, a ver si llega. Esto, si no está bien, porque la verdad es que no lo probé, pues simplemente lo modificamos, es para que se pueda ver el Tooltip entero, que de otro modo una parte queda fuera de la pantalla. Hecho esto, pulsamos sobre aceptar
Y ya tenemos aquí con bastante más funcionalidad lo que llevamos de nuestra aplicación. Como vemos, ya tenemos los distintos nombres y todos enlazados. Y ahora si ponemos el enlace sobre cualquiera de ellos, observa cómo aparece la imagen y aparece el texto. Lo cierto es que sigue apareciendo debajo. Esto recuerda que lo podemos configurar como una página HTML cualquiera. Por tanto, esto yo creo que se soluciona creando una tabla con dos celdas e incluyendo la imagen en una de ellas y el texto en la otra para que no aparezca aquí debajo. Pero ya vemos lo que nos interesa sobre todo, la funcionalidad, como ya tenemos el tooltip que aparece. Pues exactamente, simplemente, como vemos, pulsamos sobre menú tooltip, que recuerda que es la página que aparece cuando ponemos sobre un enlace, y simplemente crear una tabla. Y ahora dentro de la tabla incluir en uno la imagen dinámica y otro la descripción dinámica. Aquí lo vemos como ahora aparece al lado. En fin, se le podría dar todo el formato que quisiéramos. Realmente creo que nos da una idea clara de las posibilidades, lo que podemos hacer con un programa, una extensión como esta. Nos quedan aún muchas cosas muy interesantes, pero ya va tomando cuerpo nuestra aplicación, como aquí vemos. Con toda seguridad esto va a hacer que este video tutorial va a ser bastante largo, pero la verdad es que es de ese tipo de aplicaciones que yo particularmente lo estoy pasando tan bien haciendo el video tutorial que no voy a cortarlo, y si queda larga, pues bueno. Pues de momento, por tanto, hemos creado el menú en el que aparecerán el nombre de todos los artistas con un enlace. Hemos creado el tooltip que se abrirá cada vez que pongamos el puntero del ratón sobre uno de los nombres de los artistas. Y vamos ahora a crear la página que se abrirá con detalles de cada uno de los artistas cuando pulsemos sobre el enlace. Para hacerlo empezamos por convertir esa página en editable dentro de Content, Detalles Artistas, que es la página donde tendremos la información sobre cada uno de esos artistas. Aquí la vemos y de este modo ya la tenemos editable dentro de la página maestra Index. Para poder recuperar la información que queremos que se muestre en esta página sobre los artistas, vamos a necesitar datos de las dos tablas, tanto de las tablas con información sobre los artistas como de la tabla con información sobre los álbumes de cada uno de ellos. Por tanto, vamos a tener que empezar por crear dos juegos de registros. Para hacerlo vamos una vez más al panel de aplicaciones y en la pestaña vinculaciones, aquí lo vemos, pulsamos más juego de registros consulta. Y ahora cubrimos con los datos que necesitamos la ventana de diálogo juego de registros. En el nombre aquí vamos a llamarle RS Artist Details. Esto de todos modos aquí simplemente sabiendo cuál es le podemos dar cualquier nombre. Ahora en la conexión conectamos a mi catálogo y dentro de las tablas, para empezar, de Artist Art en este primero, y vamos a hacer que recupere todos los datos. Ahora, para que recupere la información del artista en concreto, tenemos que crear un filtro que va a ser usando IDArt. Tiene que ser igual al parámetro URL de IDArt. Por lo tanto, con esto ya nos aseguramos que va a recuperar la información de los enlaces sobre el que pulsemos en la lista que tenemos en el menú. No es necesario que indiquemos un orden de salida, y ahora si probamos, aquí si ponemos cualquiera de los IDArt que exista, nos aparece la lista con la información. Pulsamos a aceptar y ya tenemos creado el primero de los juegos de registros que necesitamos.
pues repetimos el proceso para crear el segundo de los juegos de registros que necesitamos. Pulsamos de nuevo sobre el juego de registros para que se nos abra la ventana de diálogo. Le damos un nombre que haga referencia a que estamos con el álbum. De nuevo conexión la que tenemos, mi catálogo. Aquí tenemos que indicar álbum alb como el destino que queremos y seleccionamos de los que aquí aparecen. Vamos a seleccionar y de Alt pulsa control para poder seleccionar los que queramos, que no sean todos ni continuos, el título, el año de publicación, la puntuación que se le da y el número de votos. Estos son lo que queremos que aparezca. Y en el filtro tenemos que indicar, recuerda que estamos en una relación uno a muchos, un artista puede tener muchos álbumes, por lo tanto lo que tenemos que hacer es que el ID art del álbum sea igual, y aquí lo que tenemos que poner que sea igual al ID del artista. Recuerda que son la clave foránea y la clave que nos permite relacionar estas dos. Por lo tanto, indicamos aquí ID art alb igual a ID art del artista. Si lo probamos, poniendo cualquiera de los registros, vemos cómo nos recupera la información de los registros para el ID de ese artista en concreto. Pulsamos de nuevo sobre aceptar y con ello ya tenemos los dos juegos de registros que necesitamos, y ahora vamos a ver cómo incluimos esta información dentro de la página, que recuerda que es la página para los artistas. Para empezar, donde aquí en el esquema genérico aparece el título, queremos que aparezca el nombre del grupo o del artista. Por tanto, lo seleccionamos y vamos a juego de registros, el de artistas, es Artist Detail, y lo que tenemos que hacer es elegir Name Art, el nombre del artista, lo arrastramos y lo colocamos en el sitio donde queremos que aparezca. A continuación, para la imagen, pulsamos sobre el contenedor que aparece también ya en el esquema y una vez seleccionado, con el contenedor seleccionado, vamos al inspector de propiedades y aquí en origen pulsamos en la carpeta y hacemos lo mismo de antes. Pulsamos aquí en fuentes de datos y lo que tenemos que hacer aquí es elegir Picture Art, la imagen del artista. De nuevo, para que funcione vamos a tener que poner delante de la URL el directorio en el que se encuentra dentro del directorio raíz, que recuerda que es, en este caso el directorio es de nuevo artists, pues lo ponemos. De este modo sí recuperará de esa carpeta el nombre que coincida con el del artista que esté seleccionado, en este caso sobre el que se pulse. Pulsamos aceptar de nuevo, ahí tenemos ya el espacio para la imagen, vamos a entrar aquí y de momento esta parte de aquí vamos a empezar por borrarla. Y ahora debajo de la imagen vamos a escribir, por ejemplo, mis álbums o álbumes, ponerlo, vamos a poner álbums porque lo otro suena favoritos, y vamos a darle por ejemplo cabecera 3 para el aspecto. Bueno. Y ahora aquí vamos a utilizar otra de las maravillas de los widgets que incluye MX Ajax Toolbox, que es realmente magnífico. En este caso es la creación de una tabla dinámica. Para ello pulsamos aquí, donde vemos, ya lo tenemos aquí dentro de la barra insertar, MX Ajax Toolbox, y el botón Ajax Dynamic Table Wizard para crear el asistente para tablas dinámicas Ajax. Pulsamos
y como siempre se nos abrirá un diálogo desde el cual podemos configurar, aquí lo tenemos en 3 pasos, esta tabla dinámica. Muy importante también ver cómo funciona, porque realmente este tipo de tablas pueden tener multitud de funcionalidades en cualquier sitio web. Es muy similar a lo que creamos en una de las aplicaciones Ajax, pero aquí no teniendo que escribir nada de código, simplemente indicando los detalles en el asistente. Indicamos para empezar que el sitio donde va a obtener los datos es de un juego de registros, así que dejamos aquí record set. El nombre del juego de registros es el de albums, por lo tanto rs albums list, el nombre que aquí tenemos, y la clave primaria de la columna id alp, como aquí aparece. El espacio de detalles de página, en la caja de texto, esta la dejamos vacía. Con ello los visitantes no van a poder editar la información que tengamos de los álbumes. Y dejamos 3 registros que son los que queremos que aparezcan en la tabla. Después ya también veremos, se veía antes también cuando hablamos, cómo podemos movernos. Si tiene más de 3 álbumes, nos podemos mover entre ellos, pero de entrada van a aparecer solo 3. Esto lo podríamos cambiar aquí por lo que quisiéramos. Pulsamos Next y vamos a el segundo de los pasos que aquí vemos. Empezamos seleccionando ID Alp, que lo necesitamos, pero no queremos que se vea, y por lo tanto pulsamos en minus y lo borramos. Dejamos los otros 4, simplemente vamos a cambiar el número de caracteres. Y vamos a poner aquí 10. Después, posteriormente, por el tema de nuevo, con Ajax siempre nos encontramos con él, de las tildes, ñes, cambiaremos después cuando esté la tabla creada, en lugar de hacerlo aquí, porque si no puede darnos problemas, posteriormente modificamos y lo ponemos en castellano. De momento aquí cambiamos el número de caracteres, aquí vamos a poner 10, aquí y en estos dos, por ejemplo, 7 caracteres que llega para cada uno de ellos. Ya tenemos con esto el segundo paso, pulsamos Next y vamos al tercero. Y en esto, para definir los filtros, si lo hicimos tal como vimos ahora en pantalla, como está, ya nos sirve exactamente tal como está. Pero observa, ahora lo veremos en pantalla cuando se cree, pero la potencialidad de creación de este tipo de tablas dinámicas en la que puede recuperar todo tipo de información de base de datos y aparece formateado, como veremos ahora, y usando la técnica Ajax de recuperación de información. Pues pulsamos sobre Finish para que se lleve a cabo la creación de la tabla dinámica Ajax. Aquí la tenemos de momento en modo diseño. Vamos a probarlo en el navegador. Recuerda que aquí los nombres aparecen en blanco. Los vamos a cambiar en un momento. Simplemente poner título y el resto también. Es aquí donde tenemos que cambiarlos ahora para que aparezcan en castellano. Ya los he cambiado, pulsamos para guardar y vamos a ver el resultado en el navegador. Aquí lo vemos, observa que los álbumes se muestran de 3 en 3 como indicamos al elaborar la tabla. Podemos ordenarlos por cualquiera de las columnas de la tabla dinámica, simplemente pulsando sobre la respectiva cabecera. El primer clic lo mostrará de modo ascendente, aquí en este caso no tiene valores, y el segundo en modo descendente.
La puntuación y votos son los que vayan incluyendo los usuarios. Debería estar vacío de momento, pero estoy usando la misma base de datos que el proyecto de prueba que creé antes. Deberían estar vacíos porque de momento en nuestra aplicación no tenemos ningún sistema para que los usuarios puedan votar y por tanto para que se recojan sus valores. Muy pronto veremos cómo hacerlo. Si el artista o el grupo tiene más de 3 álbumes, como es en este caso, los botones de siguiente, último, si pulsamos primero, anterior, nos permiten desplazarnos entre todos los álbumes que tenga el grupo. Pero para completar este apartado de artistas tenemos aún que hacer 3 cosas más. La primera es transformar los títulos de cada álbum en enlaces Ajax que apunten a la página que nos queda por crear, el detail state, que es como se denomina, que nos queda por crear, que es con información específica para cada uno de los álbumes, que también recuperará de la base de datos. Además, tenemos que añadir, como decíamos hace un momento, dentro de la tabla, la posibilidad de poder puntuar cada uno de los álbumes por parte de los usuarios. Y por último, tenemos que añadir un título Ajax, de modo que el título HTML muestre en cada momento el nombre del artista que actualmente estemos viendo. Empezamos, por tanto, convirtiendo los títulos de los álbumes en enlaces Ajax. Para ello, seleccionamos el texto dinámico con el nombre RS Albums List Title Alb, que es donde están los títulos de los álbumes, y es al que queremos aplicarle el comportamiento de servidor Ajax Links. Para ello, como en otras ocasiones, ya vamos a comportamientos del servidor, MX Ajax Toolbooks y Ajax Link. Y ahora tenemos que cubrir la ventana de diálogo con las 3 pestañas. En la primera elegimos el Target Panel va a ser Content y aquí en Target State, detalles álbum, que es el que queremos que aparezca. En la segunda pestaña de parámetros vamos a tener que añadir 2 parámetros. El primero vamos a llamarle ID Alb y queremos que apunte dentro de el juego de registros RS Album List a la ID del álbum. Y creamos un segundo registro al que llamamos ID Art y que va a apuntar en este caso dentro del juego de registros de artista a la ID del artista. No habilitamos tooltip, ya que en este caso no queremos que aparezca el tooltip, y ya con esto pulsamos sobre aceptar. Para añadir el widget que nos permita que permita a los usuarios puntuar los distintos álbumes, vamos a utilizar uno de los widgets que incorpora MX Ajax Toolbox, que en este caso es Ajax Rating. Para empezar necesitamos otra columna dentro de la tabla dinámica Ajax, que será el lugar donde podemos colocar ese widget para la puntuación de cada álbum. Así que pulsamos con el botón derecho sobre el último de los que aparece en la última columna y en el menú contextual que se abre pulsamos en tabla, insertar filas o columnas y seleccionamos insertar una nueva fila después de la columna actual. Con ello ya tenemos aquí una nueva columna creada. Y ahora dentro de la nueva columna, en la misma fila en la que tenemos los textos dinámicos, vamos a aplicar ese Ajax Rating. Para ello pulsamos con el botón y se nos abrirá de nuevo el asistente para la configuración. Empezamos por señalar la conexión a mi catálogo, la tabla que vamos a usar, que es álbum Alp, y ahora aquí la clave primaria ID Alp, el lugar donde vamos a salvar la puntuación es en Rate Alp y el número de votos en Votes Alp.
Y aquí le indicamos de dónde recuperar la información, y de alp para clave primaria y rate alp para la puntuación. Con esto tenemos creado nuestro widget para la puntuación, y ahora lo que vamos a hacer es ponerle en el mismo sitio donde están los otros un texto aquí arriba y darle el mismo formato. Por ejemplo, vamos a poner puntúa álbum, y ahora lo que tenemos que hacer para que aparezca como los otros, lo seleccionamos y le damos aquí un color blanco desde el inspector de propiedades. Ya lo tenemos. Por último, para tener un diferente título HTML de acuerdo con la página del artista que estemos viendo, vamos a utilizar otro comportamiento de servidor de MX Ajax Toolbox, que en este caso es el que se denomina Ajax Meta. Para ello, pulsamos en la pestaña comportamiento del servidor, MX Ajax Toolbox y Ajax Meta. De nuevo se nos abre la ventana de diálogo. Y aquí tenemos que elegir que del juego de registros RS Artist Detail el nombre del artista. Con esto ya lo tenemos, en otro no hay que poner nada más. Aquí lo vemos en el navegador. Observa que ahora si pulsamos sobre cualquiera de los artistas, tenemos el tooltip con el mouse over. Observa para empezar lo que decíamos al final, como ahora aquí aparece el nombre del grupo que esté seleccionado mediante el uso de el meta, el comportamiento del servidor meta de MX Ajax Toolbox. Vemos como también aparece aquí la posibilidad de puntuar el álbum, cosa que podrá hacer cualquier visitante de la página pulsando sobre las estrellas, las que quiera darle. Y observa como al momento aparece marcado. Y ahora también una idea de la potencialidad de la aplicación, mediante el uso de cookie, ya no puede este usuario volver a puntuar sobre este álbum. Cuando se vuelva a cargar, aquí aparecerán los votos para este disco en concreto. Puedes hacerlo sobre cualquiera de los álbumes, darle una puntuación y observa como aquí ahora ya aparece recogido los datos de la puntuación, y nosotros, el usuario que ya ha votado, no puede votar en el mismo otra vez. Además, como vemos, cada uno de los enlaces, de los nombres de los álbumes, ya está convertido en un enlace que apunta a la página que nos queda por crear, que es la página donde recogeremos información sobre cada álbum en concreto, que de nuevo recogerá de la base de datos. Vamos entonces ahora a crear la página de detalles para los álbumes. Para ello, recuerda, como siempre, para trabajar dentro del panel Ajax, que incluimos dentro del conjunto de paneles de archivos, seleccionamos para hacerlo editable en este caso dentro de Content, detalles álbum, que es el que aquí tenemos. Y ahora también, como estamos haciendo con todas las que llevamos creadas hasta ahora, al tratarse de una aplicación dinámica, lo primero vamos a crear los juegos de registros que nos permitan recuperar la información que queremos mostrar aquí. Así que dentro del conjunto de paneles de aplicación pulsamos sobre vinculaciones y aquí más juego de registros consulta. Y ahora aquí, como en las otras ocasiones, cubrimos los datos para crear nuestro juego de registros. Para esta página necesitaremos dos juegos de registros, ya que necesitamos información tanto de los artistas como de los álbumes. Empezamos creando la información para el álbum. Ponemos, por ejemplo, aquí como nombre RS Album Details. Esto recuerda que recordando el nombre que le demos podemos poner cualquiera. Conexión la que tenemos a mi catálogo, y ahora vamos a seleccionar los campos que queremos que aparezcan, de título, año de aparición y la carátula para que aparezca.
Pulsa sobre control para marcarlas. Estas tres son las que necesitamos: el título, el año de publicación y la carátula. Y necesitamos un filtro para determinar lo que aparezca, que sea que el ID del álbum sea igual al parámetro URL ID del álbum. No hay que ordenarlo con esto. Si ahora, como en otros casos lo probamos, tenemos que escribir un valor y nos recupera la información de ese valor en concreto. Pulsamos sobre aceptar para crear nuestro primer juego de registros. Repetimos el proceso para un segundo juego de registros para los artistas. Vamos a llamarle, por ejemplo, RS Álbum Autor. De nuevo, la base de datos que tenemos, mi catálogo. Y seleccionamos los que aquí aparecen el nombre de, aquí en tabla, la de Artist Art. Y aquí seleccionado el nombre del artista. Y también necesitamos el filtro que IDArt sea igual al parámetro URL de IDArt. Con esto también, de nuevo, si lo probamos, nos recuperará la información. Aceptar y ya tenemos creado los dos juegos de registros que necesitamos para poder configurar la página con información sobre los álbumes. Pues ahora lo que hacemos es configurar la información que va a aparecer en la página gracias a los registros que hemos creado. Para empezar, seleccionamos el detalle del título, lo que aquí aparece por defecto, y aquí vamos al juego de registros de álbumes y lo que queremos que aparezca ahí es el título del álbum. Lo arrastramos y lo ponemos encima. En este caso, si cambia, pues pulsamos aquí y aquí indicamos encabezado 1 o el que queremos que aparezca, que será el formato que tenga. A continuación seleccionamos el contenedor para la imagen y, como ya hicimos también en otra ocasión, pulsamos para origen y fuente de datos. Y aquí lo que queremos en este caso es que del juego de registros de detalle aparezca la carátula, pero recuerda también, para que las imágenes aparezcan bien, tenemos que poner aquí delante el nombre del directorio en el que se encuentra. Esto se encuentra en el directorio Albums, por tanto lo ponemos así para que funcione. Con esto ya tenemos creado para la imagen. Si queremos que aparezca en un tamaño original, lo dejamos aquí donde pone 100, 100. Si no, simplemente borramos esto y ya nos aparecerá en su tamaño. Borramos el resto del contenido y después de la imagen vamos a crear dos párrafos. El primero, en el que vamos a poner autor, 2 puntos, y le damos un formato. Vamos a poner, por ejemplo, en negrita. Bueno, lo que quisiéramos, simplemente vamos a dejar negrita. Y muy buen ejemplo de cómo estamos ante una aplicación tremendamente intuitiva. Ahora aquí simplemente lo que tenemos que hacer es ir al juego de registros de autor y lo que queremos que aparezca aquí es el nombre del autor. Por tanto, arrastramos el texto dinámico y ahí lo tenemos. Creamos otro párrafo debajo que vamos a poner, por ejemplo, fecha, publicación. De nuevo lo vamos a poner también en negrita. Y de nuevo también lo que tenemos que hacer ahora del juego de registros del álbum, arrastrar año, release year, año de publicación. Que no sé por qué hay la costumbre en la red de traducir release por liberación. Ya me veréis, cuando se usó eso en castellano, pues se usa publicación, que creo que lo explica perfectamente. Pues prácticamente tenemos ya nuestra completísima aplicación creada. Vamos a añadir el mismo meta que hicimos antes para que cuando tengamos elegido un álbum aparezca también el HTML meta, el nombre de ese álbum en concreto. Por lo tanto, volvemos a hacer lo mismo. Vamos a comportamientos del servidor, MX Ajax Toolbooks, Ajax Meta. Y ahora simplemente aquí cambiamos la información. Lo que queremos es que del RS Albums Details, el título del álbum, tal como aparece ya aquí,
es lo que tenemos que dejar. Pulsamos sobre aceptar de nuevo, aceptar, y ya tenemos creado ese meta. Aquí lo vemos, tengo abierta una pestaña de antes, observa cómo también en el nombre de las pestañas aparece lo que al ponerlo en el meta, la que está. Ahora lo mismo ocurrirá con los álbumes. La aplicación con esto está completa. En inicio, aquí podemos poner toda la información que queramos, como cualquier otra página. No lo voy a hacer ahora, sería alargar exactamente, ya lo hicimos en el anterior video tutorial y no tiene ninguna complicación. Con lo de contactar, igual. Vemos el apartado, por ejemplo, con la guapísima Shakira, aquí vemos cómo aparece el tooltip. Si pulsamos, cómo aparece la información sobre los álbumes, la posibilidad de puntuar y que nos informe sobre la puntuación. Podemos, mediante la tabla dinámica, organizar como queramos. Y ahora, si pulsamos sobre cualquiera de los álbumes, observa cómo va a la información que le indicamos, la carátula, el nombre del artista y la fecha de publicación. Y observa como también aparece el meta aquí arriba, el nombre del álbum. Realmente un sistema para crear un álbum online que podría ser igual de libros, de cualquier tipo de información, completísimo, y que recuerda que posteriormente puedes modificar la información como página HTML sin ningún tipo de problema. Creo que además de para seguir viendo las enormes posibilidades de Ajax y de esta extensión en concreto, también creo que puede ser muy interesante esto que estamos viendo para mucha gente que pidió en otras ocasiones que se tratara sobre el uso de este sistema de juego de registros, creación de páginas dinámicas desde Dreamweaver. Creo que queda claro el mecanismo de funcionamiento. Pues nada más, uno de esos videotutoriales de los que uno queda especialmente satisfecho. Creo que la aplicación es de lo más interesante y tiene una cantidad de aplicaciones, de usos enormes. Seguiremos ya en esta última recta del curso viendo otros ejemplos de creación de aplicaciones usando los distintos paneles, los distintos asistentes con los que cuenta la extensión para Dreamweaver MX Ajax Toolbox. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.